¿Sabías que las fuentes extracontractuales son todas aquellas obligaciones que no derivan de la celebración de un contrato ni de un convenio? Generalmente son todas aquellas responsabilidades jurídicas que tienen por objeto reparar un daño. En el siguiente vídeo te explicaré todo acerca del hecho ilícito. Cuando se habla de las fuentes de las obligaciones en el derecho, se quiere hacer referencia a aquello que da origen a las relaciones obligatorias. En este caso, las fuentes de las relaciones obligatorias son contractuales y extracontractuales. Son contractuales cuando su origen es mediante un contrato. Por otra parte, dentro de las fuentes extracontractuales tenemos las siguientes: el hecho ilícito, el abuso de derecho, el enriquecimiento sin causa, el pago del individuo y la gestión de negocios. En este caso, mediante el siguiente material, explicaremos acerca del hecho ilícito. Es importante mencionar que el hecho ilícito y el contrato constituyen las dos fuentes más importantes generadoras de las relaciones obligatorias. Lo más importante de estas dos figuras son las frecuencias con las que se suceden, siendo menos recurrentes las otras fuentes de las relaciones obligatorias. Los efectos de dichas fuentes derivan en responsabilidad civil, de la cual se distinguen dos categorías: la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad civil contractual, de la cual la responsabilidad civil extracontractual deriva del hecho ilícito. La figura jurídica del hecho ilícito no es la relación obligatoria en sí, sino dar nacimiento a una relación obligatoria, y esta relación obligatoria que nace se traduce en una obligación de reparar un daño causado, lo que representa el contenido de la responsabilidad civil extracontractual. El hecho ilícito es una de las principales fuentes de las obligaciones no contractuales y hace referencia al daño producido a otro. También se afirma que el hecho ilícito da nacimiento a la obligación de reparar un daño y, en consecuencia, a la responsabilidad civil extracontractual. La norma rectora en materia de hecho ilícito está establecida en el encabezamiento del artículo 1185 del Código Civil venezolano. Su aplicabilidad dependerá de las circunstancias, si hay culpa o no. Cuando de manera simultánea un acto del hombre es calificado como delito y hecho ilícito, surgen dos tipos de responsabilidades: responsabilidad penal y la responsabilidad civil. La responsabilidad penal recae sobre la persona física y la responsabilidad civil se refiere a la reparación pecuniaria a favor de la víctima. La responsabilidad civil por hecho propio. El hecho ilícito constituye una conducta antijurídica y culpable que causa un daño a otro elemento: el incumplimiento, el hecho generador de la responsabilidad, el daño y la relación de causalidad. Por su parte, el incumplimiento de una conducta preexistente que existe protegida por el legislador, es decir, el no hacerle daño al otro, que es la interpretación del encabezamiento de la norma contenida en el artículo 1185 del Código Civil venezolano. Continuamos con el segundo elemento, el hecho generador de la responsabilidad, el hecho personal, que es la conducta imputable al autor material del daño o el agente inmediato del daño, es decir, la persona que le está causando un daño a otro. Continuando con el tercer elemento, el daño. La víctima debe probar que existe un daño. Si no hay daño, no hay responsabilidad. El daño es todo menoscabo, perjuicio o deterioro que sufre una persona en su patrimonio o en su integridad física o psíquica. No cualquier daño es susceptible de ser indemnizado. El daño debe ser injusto e ilegal. Debe lesionar un derecho adquirido o un interés legítimo de la víctima. Debe ser cierto, real y efectivo. Debe ser determinado o determinable. Y el daño no debe haber sido reparado. Según el Código Civil venezolano, la palabra daño y perjuicio son sinónimos. Así son empleados en el artículo 1272, 1273, 1274 y 1275. Dentro de los tipos de daños tenemos los daños materiales y los daños morales.
El daño moral o extrapatrimonial queda facultado el juez para determinarlo. El daño material o patrimonial es todo menoscabo al acervo material de una persona, incluyendo el daño experimentado por una persona cuando un tercero da muerte o lesiona a algún animal de su propiedad. Dentro de la categoría de los daños materiales tenemos el daño lucro cesante y el daño emergente, contenido en el artículo 1273 del Código Civil. El daño lucro cesante, la utilidad que se le haya privado. El daño emergente, la pérdida que haya sufrido. Los daños directos están contenidos en el artículo 1275 del Código Civil venezolano, los que son consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación. En nuestro derecho, los daños indirectos no son susceptibles de ser indemnizados. El cuarto elemento, la relación de causalidad, que es la conexión entre el hecho que genera el daño funcionando como causa y el daño en sí mismo como efecto, a fin de que existiendo esta conexión no haya duda de a quién hay que adjudicarle la obligación de reparar. Finalmente, si quieres saber más sobre el hecho ilícito, puedes consultar en el Código Civil venezolano. También puedes consultar en los siguientes libros: Curso de Derecho Civil 3, Obligaciones, de Domínguez, y Obligaciones, del doctor Mauricio Rodríguez Ferrara.